Regresamos a Sin Filtro, gracias por seguir en su sintonía y por convertir el hashtag SF Acorralados y también SF Reforma en Duda, la conversación que tuvimos ayer, como tendencia en la red social Twitter. Gracias a sus comentarios y opiniones. Comenzamos esta segunda parte, esta media hora, con otro tema que es noticia de la jornada, la discusión de reformas constitucionales o la ausencia de discusión de las mismas, porque los diputados no votaron, se salieron del pleno y al parecer todo queda igual a como estaba en noviembre del año pasado. Para acompañarnos en esta conversación tenemos en un enlace en directo al diputado Leonel Lira de la bancada Encuentro por Guatemala. Muy buenas noches, diputado. Muy buenas noches, Ben. Buenas noches a todos los que nos ven por Guatevisión. Bueno, la primera pregunta, diputado, ¿qué sucedió hoy en el Congreso de la República? Usted que estuvo con su bancada, ¿qué pasó? ¿Por qué no se llegó a votar, a conocer la enmienda del polémico artículo 203? ¿Qué sucedió, diputado? Bueno, realmente lo que sucedió el día de hoy es que vimos una discusión que ya se trasladó a un campo ideológico. No vimos argumentos, por ejemplo, de decir las razones por las cuales está en contra de la jurisdicción indígena, digamos que no va a funcionar, que cómo se van a resolver los conflictos, que cómo se va a aplicar, para qué delitos y todo esto, sino realmente ya se trasladó a un campo ideológico. Ahí lo que pasó al final es que se rompieron acuerdos que se habían llegado con jefes de bloque, los cuales incluso hubo una mesa técnica donde se trabajó las reformas y las enmiendas, y entonces se rompió el acuerdo. No quisieron votar, querían incluso que no se conociera el día de hoy el famoso artículo 203. Se sometió a votación una moción para conocer las diferentes propuestas, porque hay creo que alrededor de 3 propuestas de enmiendas sobre el artículo 203, que básicamente lo único que cambian es forma de redacción, y no se logró ese voto. Y no se logró simple y sencillamente porque hubo incumplimiento del famoso pacto que se había acordado, por ejemplo, por la bancada oficial. Ellos no votaron, hubo otra bancada, la bancada MR tampoco votó, y de esa cuenta pues es que algunas bancadas deciden retirarse. Nosotros como partido y como bancada Encuentro por Guatemala decidimos quedarnos, porque la discusión hay que darla, no la podemos estar evadiendo o no podemos estar evitando que se dé. Si hacemos la discusión y se entra a votar y se pierde el artículo, pues no podemos hacer nada, pero tenemos que entrar a esa votación y no vamos a alargar esto por tiempo indefinido. Diputado, según su percepción, ¿qué hizo que no se cumpliera el acuerdo de no aprobar, sino discutir las enmiendas del 203? ¿Qué cambió? Adelante, diputado. Bueno, hay dos grandes cosas. La primera, como les he dicho ya, que se convirtió en una discusión ideológica, realmente se trasladó al campo ideológico. Incluso había personas arriba en el palco que se pidió que se retiraran porque eran personas que tenían apariencia extranjera y que decían que eso ya era una intromisión y eso. Y entonces se trasladó al campo ideológico. Esa es la primera parte. La segunda parte, que lo que se dice en corrillos en el Congreso, es que hay una molestia muy grande de parte de la bancada oficial, porque una bancada puso un amparo en contra de la creación de las comisiones extraordinarias, y pues la Corte dio el amparo provisional y ahorita están suspendidas, y que esa es la molestia que se tiene. Esas son las dos, digamos, las dos razones por las cuales podríamos decir que no se entró ni siquiera a la discusión. Claro, adelante. El tema ideológico, el que prevaleció el día de hoy, y por eso fue que se hizo una discusión y se discutió la famosa moción para entrar a conocer las enmiendas, y al final no se conoció ninguna porque se perdió. Entonces, pero va por el lado ideológico de la discusión y la oposición al artículo 203. Leonel, buenas noches, te habla Estuardo Zapeta.
Pues si fue por el lado ideológico, yo celebraría eso, porque ideología en el Congreso es casi nula o inexistente, ojalá en el concepto que yo entiendo ideología. Pero en la parte puramente práctica, ¿qué es lo que estamos discutiendo ahorita? ¿Votar lo que se dejó pendiente en noviembre? ¿Votar acerca de las reformas? ¿O en qué punto exactamente estamos en este momento? 50-42. Buenas noches, Estuardo. Sí, básicamente estamos en el punto de como que nos quedamos el 28 de noviembre. Por eso es que el día de hoy se te... Bueno, tenemos ahí algunos problemas de comunicación con el diputado Leonel Lira. Vamos a retomar este enlace en directo cuando se resuelva el problema técnico. Lo que expresaba el diputado Pero era... lo que quedó claro es que regresamos a noviembre 28. Estamos en el mismo punto. Estamos en ese punto 28. y en ese punto, antes de llegar a ese punto de votación, que de hecho la votación en noviembre 28 fue 103 votos. 103 votos se quedó. Y aquí, pero digamos, hoy estos días entraron reformas, entraron mociones hacia las reformas que son las que yo tengo aquí, que al final hoy quedó 70-60 por ahí. Es que, vean, hay que hacer quizá una distinción. En noviembre se entró a votar los primeros 2 artículos de la reforma constitucional, que fueron los artículos del antejuicio, y ambos se improbaron porque no alcanzaron 105 votos. Y el del antejuicio no se vuelve a tocar. No quedó, ese ya está fuera. Bueno, entonces hay un tercer... A ver, en noviembre se entra a conocer el tercer artículo, que es el que introduce el tema de la jurisdicción indígena. Pero antes de votar por el artículo, hay un procedimiento previo que es entrar a conocer, discutir y votar sobre las diferentes propuestas de enmiendas que se presentan. En noviembre había una enmienda que en teoría tenía el respaldo de la mayoría de bancadas. Esa es la enmienda que se entra a votar en noviembre y alcanza 103 votos. Claro. Como no alcanza los 105 votos que requiere para un procedimiento constitucional, esa enmienda se imprueba. Se votaron otras 3 enmiendas que no alcanzaron ni 20 votos y ahí se suspende la sesión. Entonces, técnicamente lo que se votó en noviembre fueron propuestas para cambiar el artículo 3 de la reforma constitucional, que es el del pluralismo jurídico. Hoy se resume la sesión, o se reinicia la sesión, y el primer punto de la agenda era establecer una votación sobre procedimiento parlamentario. Bueno, solo había un punto en la agenda hoy. Bueno, no, pero el primer punto ya sustantivo abordado era, bueno, necesitamos definir un tema de procedimiento parlamentario. Y es, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a abrir el espacio para que los diputados puedan presentar nuevas propuestas de enmiendas al artículo 3? ¿O entramos a votar directamente el artículo 3, que es donde nos quedamos en el impasse en noviembre? Entonces, la moción que se votó el día de hoy era una moción de procedimiento, que era decidir, bueno, cuál de las 2 caminos tomamos. Y lo que ocurrió es que ahí es donde no existieron los consensos, que hubo, creo que fueron 61 votos en contra de que se presentaran nuevas enmiendas. ¿Qué pasa? Como se imprueba la moción para conocer nuevas enmiendas, eso implicaba que el siguiente punto a abordar era conocer, aprobar o improbar el artículo 3. Sin posibilidades de cambio. Y entonces, ¿qué pasa la UNE? ¿Qué pasa con la UNE? La UNE dice, ¡jue la gran chucha! Como está ahorita la votación en el Congreso, si entramos a votar el artículo de jurisdicción indígena, se pierde. Entonces, ¿qué hace la UNE? Se sale del hemiciclo y rompe quórum. ¿Qué conclusión saco yo de todo esto? El tema del pluralismo jurídico, como ya lo decía el diputado Lira, hoy está generando tal nivel de polarización política, afuera del Congreso, adentro del Congreso, está generando debates más ideológico-políticos y no tanto debates técnicos, que para mí ya llegamos a un punto de impasse. Porque aquí ya hay por lo menos 60, 70 diputados que dijeron que no están a favor del pluralismo jurídico, hay otros 60, 70 diputados que sí están a favor de ello. ¿Y por qué no entrar a conocer esa enmienda y votar o improbarla? Es que sería lo lógico, si las fuerzas... Sí, por eso, eso sería lo votaron, lógico, pero para conocer, estas estas enmiendas. Ajá. Las que se pusieron ayer, anteayer. De hecho, ayer en la noche que estábamos nosotros en SF Reformas en duda,
y pusieron nuevas. Y había hasta un alegato ahí de varios diputados que a última hora no sabían qué enmiendas eran. A varios diputados en la fotocopiadora le dieron la enmienda y ya estaba abierto el quórum, ya estaba llamada la sesión. Habían enmiendas mire, se volvió esta cosa, alguien hablaba de seriedad, pero esa palabra hasta no queda en este campo. Ahora, detenerse en este momento es lo más prudente. Porque pero ya con esa confusión que menciona Estuardo. Ahorita, como decía el diputado, y así es, están en el momento de votación, ya sin enmiendas, básicamente, para el artículo 3º, que es el que cambia, es el artículo. ¿Qué pasó con el acuerdo de conocer la enmienda? Sin reforma, digamos que ahorita están en el momento que tienen que aprobar si dicen sí, 105, o dicen no a la propuesta original. Pues básicamente lo que hicimos fue la propuesta original. No necesariamente, porque en la siguiente sesión pueden someter una nueva moción privilegiada y pueden meter nuevas reformas para decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Votamos el artículo o conocemos enmiendas y sobre ese artículo? Pero vean, para mí ya quedó evidente, o ya quedó evidenciado, que hay una fractura en el Congreso. Y esa fractura es más que demostrada de que yo no creo que el tema del pluralismo jurídico vaya a tener consenso. O sea, ya se vio en noviembre, ya se vio el día de hoy, y entonces hay un punto en donde va a haber que tomar una decisión. Y la decisión es que hay que tomar, bueno, vamos a seguir este juego de decir, bueno, como hoy no hay votos, atrasémoslo una semana más. Como en una semana tampoco hay votos, atrasémosle otra semana más. Y así nos vamos, vamos. Entonces, hay un momento que los condiputados van a tener que tomar una decisión y decir, bueno, y asumir el riesgo, pues. Eso es lo que tienen por miedo. Seguir aguantando la discusión del pluralismo ¿Se va a perder jurídico, el resto? Vamos a perder el resto de la reforma constitucional. No valdría la pena perder el resto. Ahí es donde, ahora, por eso les digo, yo ya, y era una de las conclusiones que sacamos del día de ayer, yo ya veo tan polarizado el debate del pluralismo jurídico que yo creo que ya lo más sensato y lo más sano para que se apruebe la reforma al sector justicia es que se saque el tema del pluralismo jurídico. Totalmente, y que haya un debate más profundo, decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? Se tiene que ir por la Constitución, se puede ir en ley ordinaria, se puede ir con jurisprudencia de la Corte. Ese tema no está listo, no hay consensos, ni en el Congreso, ni afuera del Congreso. Y por seguir tratando de amarrar un consenso que no se ha logrado en 4 meses, yo no veo que se vaya a lograr en una semana, se está retardando una serie de modificaciones que sí son urgentes. Modificaciones como, por ejemplo, permitir la separación de la función jurisdiccional y administrativa en la Corte. Modificar el modelo de elección. Es que quiera que no. Administrativo. También recordemos que el año entrante, en el 2018, hay elección de fiscal general. Acuérdense que una reforma constitucional se tiene que ir a consulta popular. Entonces, si seguimos retrasando el proceso de la reforma orgánica a los órganos del sector justicia, en una de esas, cuando sintamos ya va a llegar 2018, vamos a tener que elegir fiscal bajo el mismo procedimiento. Vamos a la pausa, la etiqueta SF, acorralados, para que usted envíe sus comentarios y opiniones sobre este tema. Y seguiremos discutiendo qué sucedió en la plenaria y qué futuro le espera a la reforma constitucional luego del tropiezo de este día. Regresamos luego del corte.